Muy buenos días, bienvenidos a Frente, siempre con la intensidad, con el ánimo, siempre con la certeza de hacer lo mejor posible, siempre con una actitud de superar impases y que la convicción de que diciendo la verdad se gana. Venimos esta mañana, igual, con el mismo espíritu, con el mismo ánimo. Honduras no logra vencer la corrupción y eso la deja nuevamente fuera de la cuenta del milenio. Este tema no es nuevo en el abordaje aquí en Frente. Este tema lo venimos debatiendo desde hace muchos años y siempre lo hacemos con el mismo espíritu, crear conciencia de que la corrupción solo nos empobrece más. Entonces hoy hice un recuento de titulares de medios impresos, de medios digitales de hace muchos años. Y me encontré con los mismos titulares. Por ejemplo, la incapacidad de controlar la corrupción es uno de los factores que deja fuera al país centroamericano de los fondos del programa estadounidense. Si mal no recuerdo, este fue el titular de la BOA la década pasada. Aquí hay titulares de varios años. Honduras no logra vencer la corrupción y eso la deja nuevamente fuera de la cuenta del milenio. Otro titular, Honduras queda fuera de la cuenta desafío del milenio. Otro titular, Honduras reprueba 8 de 20 indicadores y continúa fuera de cuenta del milenio. Este es el más reciente. Este es titulares de 2023 en relación a cómo nos midieron en el 2022. Honduras quedó nuevamente fuera de los fondos que ofrece la cuenta del milenio al aprobar 8 de los 20 indicadores. En cuanto al informe emitido este año y que son datos correspondientes al 2022, la cuenta del milenio reprobó al país en 8 de los 20 indicadores, entre los cuales están corrupción, libertad de información. Pónganle ojo a esto, generalmente nos concentramos en la corrupción, pero pónganle ojo a eso, la libertad de información, la libertad de información. Por eso cuando a mí me preguntan, Renato, ¿y hay libertad de expresión en Honduras? Sí, relativo, les digo, relativo. Uno llega hasta donde puede. Sí, uno llega hasta donde puede. Pues bien, hoy vamos a abordar esta temática. Hoy la vamos a abordar siempre con espíritu constructivo. Si es que esto no es nuevo. ¿Cuántos gobiernos han pasado? Liberales, nacionalistas, libres, y no la hemos logrado. O sea que esto no lleva dedicatoria para algún partido. Es un problema de Honduras. Es un problema del Estado de Honduras. Y esta vez estamos pendientes, este 2024, de conocer el informe. Y ojalá que este año, según la perspectiva de quienes hacen este trabajo en los Estados Unidos, con información que recogen de varios lados, superemos el impasse de los últimos años y nos venga una buena ayuda de los Estados Unidos. A mí no me gustaría depender, sinceramente, a mí no me gusta, me siento un poco de vergüenza con solo pensar que algún desarrollo del país depende de las dádivas que nos vengan de afuera. Pero ni modo, mientras no tengamos un aparato productivo, mientras no tengamos un Estado que cree las condiciones para que todo el mundo quiera invertir y generar riqueza en Honduras, vamos a estar supeditados a analizar. Y este año pasamos la cuenta del milenio, superamos los indicadores. Porque una vez que la hemos tenido, alcanzamos 215 millones de dólares al menos. Y con 215 millones de dólares construimos buena parte de esa carretera que nos enorgullece, que es la CA5, la carretera del norte. Y abrimos caminos terciarios y capacitamos gente en el agro para producir más y mejor, para ser más productiva. Por lo tanto, no nos viene mal ese dinero. Por eso, la pregunta que tiene Lucecita Madrid esta mañana aquí en Frente. Luz. Muy buenos días. En pantalla el tema de hoy. ¿Cuándo volveremos a oler la cuenta del milenio?
¿Tiene esperanza usted de que sea ahora en el 2024? Esas son las interrogantes. Usted puede responder a las preguntas enviando su comentario al 9773-6065 y por supuesto estará este post en nuestra cuenta en X, donde también puede comentar. Nos encuentra rápidamente como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Muy bien, para analizar este tema hoy aquí en el set de Frente a Frente, el gerente de política económica del COEP, don Santiago Herrera. Bienvenido, don Santiago. Muy bueno. Le agradezco siempre el esfuerzo que hace, porque sé que viene de lejitos y con mucha saturación vehicular. Con mucho gusto. Pero siempre está antes de las 7, don Santiago Herrera. Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Renato. Bienvenido. Saludo. Tú vives cerca, ¿verdad? Ni tanto. Ni tanto. Sí, bastante. Bueno. Lejos, pero aquí estamos. Y ya se va a conectar Roberto Lagos. Creo que ha quedado muy clarita. La pregunta es que ahora uno tiene que clarificar y doblemente clarificar las cosas para que no se malinterpreten. Miren la segunda pregunta, la segunda. Ahí está. ¿Tiene esperanza usted de que sea ahora en el 2024? O sea que no estamos descartando absolutamente nada para el 2024. Como quisiera yo que superáramos algunos indicadores y que el Estado tenga acceso a otros 215 millones de dólares. ¿Cuántas cosas con ese dinero bien manejado? Es que los fondos de la cuenta del milenio sí la manejamos bien, porque la supervisan bien los estadounidenses. ¿Sí? Bueno, comencemos. ¿Tiene esperanzas usted de que este año la podamos obtener? Bueno, conociendo por dentro ¿Cómo funciona esto, hemos estado viendo una serie de datos que se están haciendo públicos, como los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, los indicadores de corrupción que publican las diferentes organizaciones que evalúan esto, particularmente Transparency, y sabemos que para pasar o calificar a un nuevo compacto, Honduras tendría que pasar más de la mitad de los indicadores, de los 20. Son 20 indicadores, ¿verdad? Son 20 indicadores, tendría que pasar más de la mitad. Y en segundo lugar, pero esto es mucho más importante que el pasar la mitad de los 20, es el indicador de corrupción. Sí. Si no hay un indicador por arriba de la media, Honduras no va a pasar. Y los indicadores que conocemos hasta ahora, de las publicaciones que se han hecho por diferentes medios, y vimos ayer a Roberto Lagos tuiteando, ¿verdad? Ya lo vamos a tener aquí hoy. Como él dice, bueno, por el X, diferentes datos que él ha recogido nos indican que el indicador de corrupción no se va a pasar este año. Estamos bastante abajo de la media. Aparecemos en el percentil 14 y eso significa que hay 85% de países que son menos corruptos que Honduras. O sea, estamos en el 15% más corrupto, con un indicador muy bajo, y eso nos hace presumir que cuando salga la tabla de evaluación o el informe de evaluación de la Millennium Challenge Corporation, vamos a salir otra vez sin calificar para un nuevo compacto, así le dicen ellos, un nuevo compacto. Debemos recordar que en la Millennium Challenge se fundó en el 2004. En el 2005 nos dieron a nosotros el primer compacto y fueron 210 millones de dólares. En 2009, producto del hoy reconocido como golpe de Estado, nos castigaron con 10 millones de dólares en el aporte, o sea, pasaron de 210 a 200. Pero en el 2015 nos volvieron a otorgar otra modalidad, la segunda modalidad que tiene la Millennium Challenge, que es el umbral. ¿Y el umbral para qué era? Era para ayudarle a Honduras a pasar, para atacar temas de corrupción, y por eso trabajaban en el Tribunal Superior de Cuentas, trabajaron en lo que antes se llamaba las APPs, las alianzas público-privados, trabajaron mucho en las cuentas financieras de la Tesorería, de la Secretaría de Finanzas, trabajaron en el tema de contratación del Estado y en una serie de indicadores. Sin embargo, pues eso se agotó
y tampoco logramos pasar. Así que hoy estamos ante la perspectiva y no con mucha esperanza, como dice la pregunta, de que vamos a pasar a este nuevo compacto, lo cual pues no es que lo vamos a celebrar, es más bien para preocuparse, porque eso quiere decir que en 20 años no hemos tenido la capacidad ni estructural ni sistemática de hacer el esfuerzo para efectivamente alcanzarlo. Y ese indicador de corrupción que es mortal, ¿verdad? Y uno diría, ¿y por qué no nos califican bien? Porque como dicen siempre, no solo hay que ser, sino parecer. Y cuando se aprueban leyes para declarar secretividad sobre convenios, cuando se aprueban leyes para darles amnistía o perdón a clase política, cuando se saca a Honduras del CIADI, cuando no se hace el esfuerzo real, decidido, que se prometió, como es traer la CICIG, también se está mandando un mal mensaje, Renato. Y por lo tanto, las agencias que evalúan el cumplimiento de estos indicadores lo ven con recelo y terminan evaluándonos mal. Y el resultado ahí está. Otra vez nos quedamos fuera, todavía solo es una advertencia por lo que conocemos, porque el informe real todavía no es de orden público. Sí, ahí esto hay que recalcarlo. Esto hay que recalcarlo, que el informe no lo tenemos, no lo tiene absolutamente nadie. No lo tiene absolutamente nadie, aunque escuché a Marcio Sierra hace como 3 meses ya culpando a la ASJ, que si no obteníamos ese nuevo compacto, era por culpa de ASJ por los informes que ustedes elaboran, decía Marcio Sierra, y que envían a Estados Unidos. Pero bueno, ya vamos a hablar de todo eso. Pero él dijo muy bien cuál es el espíritu de esto. A nosotros no nos alegra quedarnos al margen porque ya sabemos, bien manejado ese dinero que proviene de Estados Unidos, miren que es un regalo de Estados Unidos, eso no suma a la deuda pública del país, es un regalo de Estados Unidos. Ya sabemos todo lo que hicimos con esos 210 millones de dólares. ¿En qué año fue? 2005 para acá. En el 2005. Gran parte de esa carretera CA5 se construyeron con esos fondos de la cuenta del milenio. Renato, esos fondos son para aquellos países que califican. ¿Y cuáles son los países que califican? Los que pasan los indicadores, estamos claros. Pero esos indicadores primero están centrados en el tema de gobernanza, en segundo lugar de corrupción y en tercer lugar de libertad económica. Y con el propósito de apoyar a aquellos países de escasos recursos, pobres como nosotros, que tengan la voluntad y el compromiso de alcanzar mayores niveles de crecimiento económico y de reducción de la pobreza. Ese es el propósito de los fondos de la cuenta del milenio. Estamos claros que 200 millones de dólares no van a resolver los problemas, pero ayudan. Pero ayudarían mucho en un momento como en el que estamos viendo, empezando por tener dólares, que es una cosa que todos vemos con preocupación. Segundo, porque no es un préstamo, como bien lo manifestaba, es lo más concesional que podemos tener, porque es prácticamente un regalo. Y en tercer lugar, porque hay métodos y sistemas de seguimiento muy efectivos para concretar la ejecución de esos fondos de manera favorable. En aquellos años, pues lo que se llamaba la cuenta del milenio, que después se llamó Invest, fue considerado por diferentes organismos como el mejor ejecutor de fondos en América. Lamentablemente, pues ese reconocimiento se perdió con los tales hospitales móviles, ¿verdad? Que se llevaron no solo de encuentro al país, sino que se llevaron de encuentro a Invest y también al país. Claro. Y a mucha gente también. En otras palabras, los estadounidenses nos desafían a que mejoremos en gobernanza, en transparencia, en libertad económica. Y el compromiso de crecimiento y de reducción de pobreza. Nos desafían, nos desafían. Si ustedes se ayudan a sí mismos y mejoran en estas áreas, yo les ayudo. Yo les ayudo. Ese es el punto. Ya lo demostraron una vez. Pero como no hemos vuelto a generar admiración en estas áreas, o no lo hemos demostrado con crecimiento, entonces nos mantenemos ahí todos los años a la espera de si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr. Por eso está ahí la segunda parte de la pregunta. ¿Tiene usted esperanza
de que ahora lo logremos en el 2024. Ya nos dijo don Santiago Herrera que muy difícil, pero vamos a ver. La opinión que tiene Juan Carlos Aguilar, el director de Democracia y Transparencia de la ASJ. Bueno, gracias Renato, un saludo a la audiencia y bueno, parte ¿no? de esos compromisos y creo que hay que dejarlo claro. Esto no es algo nuevo de este gobierno, tenemos cerca, si se llega a consolidar esta no ingresar realmente a la cuenta del milenio en este 2024, estaríamos a 16 años ya de que Honduras no es acreedora de esos beneficios y de estos fondos y como decía don Santiago, son 20 indicadores. En la última evaluación para el año 2022 que se hizo en el 2023, Honduras aprobó 8 de estos indicadores, pero reprobó los más importantes, porque como decía don Santiago, de esos 20 se tienen que aprobar al menos 10. Y en esos 10 tiene que ir el control de corrupción con un 50% de 100 con la calificación. Y aquí creo que la gente tiene que saber cuánto sacó Honduras en el 2023, con las evaluaciones del 2022. Claro. 9%. 9% tenía Honduras en control de corrupción. Era el 9% de países más corruptos del mundo. Y ahí es donde, por eso caemos en esa brecha de ese 15% de países que están considerados y catalogados como más corruptos. Dentro de ese elemento también de control de corrupción viene temas de efectividad del gobierno y ese está mucho más bajo todavía, un 6%, que es el tema de acceso a servicios también, cómo el Estado proporciona acceso a servicios a la población, temas de educación, temas de salud, temas de tasas de inmunización, etcétera. Imperio de la ley, que eso lo podemos vincular a temas de Estado de Derecho y que incluso lo podríamos relacionar con el índice de Estado de Derecho que recientemente salió, que en uno de esos apartados orientados a ausencia de corrupción tiene 0.32 de 1, que es como hablar de 32 de 100. Sí. Ahí es donde está vinculado. Es el tema de imperio de la ley, es cómo se comporta el Poder Judicial, cómo se comportan los órganos jurisdiccionales al momento de la aplicación de la justicia en el país. Y ahí es donde sabemos que tenemos una seria falencia. Y lo que usted mencionaba al inicio, libertad de información, vinculado a temas de libertad de prensa, en donde ahí está vinculado Freedom House, por ejemplo, que realiza el levantamiento de la información, temas de acceso a la información. Y aquí quiero aprovechar, Renato, para hacer una denuncia o para al menos poner en la palestra pública este tema. Ayer me llamaban de un medio de comunicación para realizarme una entrevista y me decía que los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública estaban poniendo la alerta o realizando la denuncia de que se les redujo para este 2024 cerca o poco más de 700.000 empiras, pero que esos 700.000 empiras son vitales para el uso del portal único de transparencia. Sabemos que eso es una herramienta para ustedes como medios de comunicación, para las investigaciones que realizamos nosotros desde sociedad civil, el mismo COEP, ¿no? A través de esas investigaciones económicas que también realiza, y a partir de ahí el hecho de que el portal único de transparencia se vaya a bajar o se vaya a inhabilitar como lo tuvimos el año pasado y que ya tuvimos 3 meses de parón prácticamente, producto de que se desactualizó, se desfasó en el tiempo y se volvió a activar a partir de enero, eso de una u otra forma representa y viene a impactar en estos temas. Porque no solamente es el tema de la libertad de expresión, es el tema de derecho de acceso a la información, como un derecho humano y un derecho que se debe representar de una u otra forma para cada uno de los ciudadanos hondureños. Entonces, y aquí hay que ser claros, hay que ser enfáticos, el gobierno tiene que poner las cartas sobre la mesa, hacer una evaluación integral, y esa evaluación integral se tiene que reflejar también en el fortalecimiento de estos elementos. Creo que algunos de los elementos también que hay que tomar en consideración, Renato, y realizando la investigación el día de ayer, lo evidenciaba y lo vinculaba a un plan que se elaboró a inicios, bueno, mejor dicho, a finales del año 2022, en septiembre específicamente, y ya le digo el nombre de ese plan. Ese plan se elaboró desde la DIGER, esta Dirección de Gestión por Resultados. El plan se llama, Renato, Honduras, plan de la presidenta Iris Xiomara Castro para recuperar el acceso a la cuenta del desafío del milenio, que esa la elaboró la DIGER. O sea, por eso a mí me sorprende también el hecho de que se construya narrativa diciendo de que los indicadores, cuando aquí lo podemos ver, incluso aquí se colocan las fuentes de los indicadores, que en ningún momento aparecen ni Transparencia Internacional, ni ASJ dentro de esas fuentes, sino que podemos ver que se repite Freedom House en algunas, otras como el Banco Mundial, UNESCO incluso para temas de inmunización y de la niñez, al igual que UNICEF. Este plan está focalizado en 4 grandes áreas. La primera, el tema del memorándum de entendimiento que suscribió Honduras con la Secretaría General de Naciones Unidas y el Gobierno de la República para el tema de la instalación de la comisión. ¿Y por qué vincularlo a eso? Porque se necesitaban reformas en el camino para que estas reformas florecieran, fortalecieran temas de Estado de Derecho, fortalecieran temas de lucha contra la corrupción y al final de cuentas
se mejoraran estos indicadores. Luego, el segundo compromiso grande en este plan es el tema de buscar orientar y fortalecer de manera técnica y política para llegar a un cumplimiento de estos 20 indicadores, o al menos de la mayoría que nos permitiera acceder a la cuenta del milenio. Luego, el tema a nivel de una óptica más internacional, el tema de los exámenes periódicos que se realizan en temas de corrupción. Uno con MESICIC, que es la Convención Latinoamericana contra la Corrupción, y luego el de UNCAC, que es el de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Que Honduras, en ese casualmente, tenemos conocimiento que se está realizando ese tercer informe o esa tercera revisión. Y finalmente, y aquí sí lo quiero vincular, el tema de la ENTA, la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción, que iba a ser un pilar, y así se establece en el plan, un pilar integral para aplicarlo a cada una de las secretarías de Estado y a partir de esa aplicación mejorar en los indicadores de corrupción. ¿Qué pasa con la ENTA? Se construyó y que incluso la ENTA está formulada 2022-2026. Entonces también, ¿qué pasa con la ENTA? Se envió hace más de un año, tenemos conocimiento a Consejo de Ministros y no se le ha dado trámite. Ahí está engavetada, lo podemos denominar que está engavetada y que no hay una voluntad política real para ver esa parte integral y aplicarla de una u otra forma a cada una de las secretarías de Estado, que incluso nosotros participamos en esa construcción de esa ENTA también. Está bien formulada y quizá por eso también es esa falta de voluntad política para implementarla. Que inclusive en aquel momento había un tema de desafío por el tema del financiamiento, porque nadie la tenía presupuestada, obviamente como no había sido aprobada en sus planes operativos anuales a nivel de secretaría. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos Aguilar. Solo es la introducción de un programa que les va a ilustrar a ustedes y convencer, porque estos últimos años no hemos tenido acceso a la cuenta del milenio y estamos a la espera de lo que va a pasar ya muy pronto en el 2024. Ya está conectado Roberto Lagos. Y la primera pregunta que le lanzo a Roberto Lagos, que aparezca en pantalla Roberto Lagos, gracias Roberto. Roberto, has revuelto el avispero, has revuelto el avispero. Siempre. Lo has revuelto. ¿No te estás arriesgando, Roberto, al advertir que otra vez nos aplazan en este indicador de la corrupción? Pero que me la responda después de la pausa comercial el economista Roberto Lagos desde los Estados Unidos. Damos lectura a su opinión en X. A la cuenta del milenio no se excede por el mal manejo que ocasionaron la administración de Juan Orlando, por los actos de represión social, falta de salud en el caso de los hospitales móviles, entre otros actos de corrupción. Silvia Raudales, el gobierno debe equilibrar relaciones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos. Un manejo hábil de las relaciones bilaterales puede ser clave para asegurar el respaldo a la cuenta del milenio. La Corporación del Desafío del Milenio valora las políticas de largo plazo que muestren sostenibilidad. Si el gobierno demuestra continuidad y un compromiso en temas clave, la Corporación del Desafío del Milenio podría percibirlo como una señal de estabilidad y confiabilidad. Muchas gracias, continúe enviando su opinión, también puede hacerlo a través del número de WhatsApp. Don Santiago Herrera le va a explicar con más detalles cómo funciona este asunto de la cuenta del milenio, para que ustedes entiendan por qué nos hemos quedado fuera de ella los últimos 16 años. Así de simple. Lo mismo hará Juan Carlos Aguilar. Pero ahora viene mi pregunta al economista Roberto Lagos, cuando le dije yo, y no dramatizando, de que ha revuelto el avispero en el país. Porque Roberto, en función de la información que tiene, asegura que de nuevo tropezamos con el tema de la corrupción. Pero el informe no ha salido. Por lo tanto, de ahí se deriva mi pregunta. ¿Te arriesgas demasiado al pronosticar, Roberto, que quedamos otra vez al margen de esta cuenta del milenio que favorece a los estados pobres, que van mejorando en ciertas áreas con donaciones millonarias de Estados Unidos? ¿Sientes que te arriesgas o estás tan seguro por la información que tienes, que de nuevo nos quedamos al margen de la cuenta del milenio para el 2024? Buenos días, don Renato. Gran pregunta la que me hace y se la voy a contestar con mucho gusto, y un saludo a sus invitados. Es la proyección que he hecho en el año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y la hago nuevamente en 2024. No es arriesgarse, es un ejercicio cuantitativo
que cualquier persona que le gusta la economía y que si es funcionario público, actual de toda la administración, creo que sería una responsabilidad poder hacerlo, basarse en la Apenas lleva metodología, el 48%. ¿verdad? Básicamente, lo único que usted tiene que hacer es tomar el documento metodológico, tomar los países contra los cuales van a ser comparados y tomar las calificaciones del control de la corrupción y ordenarlos de mayor a menor, ¿verdad? En este caso son 28 países, 28 economías contra las cuales va a ser comparado Honduras. Para poder aprobar, usted tiene que, su nota, su calificación debería de andar o su indicador de corrupción debería de andar entre la posición 14 y 15. Honduras está ubicado en la posición 28, ¿verdad? Es una medida de posición, eso es lo primero, o sea, los indicadores se ordenan del 1 al 28, ¿verdad? Y en este caso Honduras quedó en el lugar 24. Tendría que estar entre el 14 y 15 para poder aprobar el indicador de corrupción. Creo que más grave es, don Renato, cuando las autoridades dan falsas expectativas de que se va a aprobar y que es un proceso fácil y que de repente piensan que por el lado político, ¿verdad? Haciendo viajes a los Estados Unidos, haciendo lobby, creen que se puede aprobar. La metodología es súper clara y yo pienso que los Estados Unidos son súper institucionales, ¿verdad? Las instituciones americanas tienen reglas muy claras de juego y comprenden que es un tema de aprobar el indicador. Simplemente se hace la proyección. Pienso que yo no había revolvido el avispero, ya el coordinador, ¿verdad?, de quien maneja la cuenta del milenio había anunciado que muy difícilmente se iba a lograr, ¿verdad? O sea, yo lo que hago simplemente es tomar los resultados de los datos de la cuenta del milenio y colocarlos en base. Revise mi proyección de 2019, es totalmente numérica, fue acertada. Proyección de 2020, acertada. 2021, acertada. 2022, acertada. 2023, acertada. ¿Verdad? O sea, porque sencillamente es un ejercicio numérico basado en temas metodológicos. Por eso yo siempre insisto que es importante poder entender la metodología del indicador de corrupción para poder entender qué reformas son las que se deben realizar para poder aprobarlo. Segundo punto. ¿Por qué se revuelve el avispero? Porque no entienden la metodología. Porque si entendieran que el indicador de corrupción es un indicador que no mide la gestión del Ejecutivo, porque el problema que tenemos es que todos los funcionarios públicos orientan la calificación del indicador de corrupción a la gestión exclusivamente del Ejecutivo. Error grave de concepto. El indicador de corrupción no solo mide la gestión del Ejecutivo, mide la gestión del Ejecutivo, la gestión del Congreso, la gestión de instituciones como son, por ejemplo, la policía, las Fuerzas Armadas, mide la gestión a nivel de las alcaldías, mide la gestión también por temas de percepción de corrupción. Y para ampliarle un poquito con respecto a este tema, le voy a dar un caso. Por ejemplo, Foro Económico Mundial. Del Foro Económico Mundial es una de las fuentes para la construcción del indicador de corrupción, ¿verdad? El Foro Económico Mundial toma aproximadamente 8 indicadores claves para poder tomarse en cuenta dentro de la metodología. Le voy a leer algunos. Pagos irregulares en importaciones y exportaciones. Le aseguro que ningún funcionario de esta administración sabe que hay un indicador de pagos irregulares en importaciones y exportaciones. Pago irregular en servicios públicos. Hay un indicador que mide y que trata de medir si las personas dentro de nuestro país reportan que realizan pagos irregulares de servicios públicos. Pago irregular en impuestos. Pago irregular en contratos públicos. Pago irregular en decisiones judiciales. Desvío de fondos públicos. Comportamiento ético de los políticos. Confianza pública en los políticos. Eso es para darle una gama importante de indicadores que son medidos y que se condensan en un indicador solo por parte del Foro Económico Mundial. Por ejemplo, la Universidad de Vanderbilt. La Universidad de Vanderbilt hace más un tema de perspectiva. Cuando hace un tema de perspectiva es que hace encuestas de opinión. Y las encuestas de opinión son a las personas, tienen una muestra y realizan cierto número de encuestas de opinión. Por ejemplo, la Universidad de Vanderbilt lo que mida es que, ¿qué piensa usted? Usted piensa que los políticos están envueltos en corrupción. Escuche la pregunta, los políticos, ¿verdad? Entonces, es una pregunta súper general. Sí. ¿Usted piensa que los funcionarios públicos están envueltos en corrupción? Escuche la pregunta, o sea, son preguntas, una es a nivel de la clase política
y la otra es a nivel de los funcionarios públicos. Son dos niveles diferentes los que atacan. Y cuando uno observa los resultados, son interesantes, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema. Otro productor de información, Banco Mundial. Banco Mundial hace su evaluación de transparencia y corrupción en el sector público mediante la evaluación institucional y de país. La evaluación va de 1 a 6. Eso se hace a través de un especialista. ¿Cuánto nos evalúa Banco Mundial? Con 2.5 de 6. Generalmente Honduras en sus mejores años, cuando logró tener una mejor evaluación institucional, era de 4, pero en el tiempo se ha ido reduciendo de 3 a 2.5, ¿verdad? Adicionalmente, por ejemplo, IFD, otra institución generadora de información, ¿qué es lo que mide? Mide corrupción en áreas rurales, ¿verdad? Entonces, lo que le han vendido al pueblo hondureño, la clase política, históricamente, es que el indicador de corrupción es un indicador que se puede mover específicamente por las medidas planteadas desde el Ejecutivo. Error grave porque lo politizan. Esta es una discusión técnica. La discusión técnica tiene que estar orientada en cuáles son las reformas que tengo que hacer en toda la institucionalidad del país para poder mover en sentido positivo la lucha contra la corrupción. Le voy a dar un ejemplo. Revisa los datos del indicador de corrupción de Banco Mundial. El mejor año que tuvo el indicador de corrupción de Banco Mundial fue el 2015. ¿Por qué fue el año 2015? Sencillamente porque ese año se da el anuncio de que va a entrar la mafia al país. Es una comisión de lucha contra la corrupción que emana de la lucha de las calles de las personas, que el Ejecutivo se compromete y que es aprobada por el Congreso. Mira, dos instituciones articuladas, dos poderes del Estado articulados para concretar una misión contra la corrupción. Entonces, obviamente, la percepción de la corrupción en las encuestas sube, las reformas que son puntos torales hace que el indicador se pueda mover. Pero el problema, don Renato, el problema no es de Roberto Lagos, el problema es que contamos con personas que no entienden la metodología y que tratan de politizar el tema. Y este no es un tema de politizarlo. Alguien que le diera un buen consejo a la presidenta Castro le tenía que haber dicho: presidenta, mover este indicador de corrupción requiere estas reformas orientadas a mover estos indicadores. Y nunca entendieron eso. Y siempre hablan, no es que la presidenta está construyendo carreteras, está construyendo... No, el indicador no funciona por eso. Funciona por indicadores a todos los niveles del país. Y lo vengo diciendo desde hace 3 años. Sin embargo, se tiene el problema de que todo se entabla desde la perspectiva política, en que si no apruebo trato de buscar un culpable, en que el culpable es ASJ, lo cual, con mucho respeto, me parece la excusa más ridícula que he escuchado en mi vida, porque eso demuestra total desconocimiento, eso demuestra falta de seriedad y eso demuestra que la visión técnica está basada en narrativa. Uno no puede estar jugando a tratar de ser técnico político. En estas decisiones se tiene que ser técnico, se tienen que plantear las reformas y se tienen que entender cómo se debe mover el indicador de corrupción para poder aprobarlo, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa más. Hay variables que obviamente tienen arrastre de los gobiernos anteriores. Eso es cierto. Pero hay variables concretas que se pudieron haber movido en esta administración y no se han movido, ¿verdad? Porque no se han realizado todas las reformas. Le voy a decir otra medida que mide el indicador de corrupción, medida de nepotismo. Medida de nepotismo. Dígame, y usted puede preguntarle al pueblo hondureño si la percepción en cuanto al nepotismo ha cambiado dentro del país, ¿verdad? Entonces, son temas claves, temas concretos, pero lamentablemente lo seguimos sin entender. Pero solo te interrumpo para que se lo explique bien a la gente. Tú dices, se mide el nepotismo también, pero no viene con esas palabras que se mide el nepotismo, sino a través de otra figura. Explícame bien para sustentar bien este asunto. Porque si no van a creer que tú te lo estás sacando bajo la manga ese asunto de que la corporación mide el nepotismo. No, todos los estudios que toma, hay un subindicador muy pequeñito que pregunta básicamente si existe patronaje
Ese es el término técnico que se utiliza, patronage, dentro de la administración pública. Es decir, ya sea la obtención de cargos por pertenecer a un partido político o la obtención de cargos por estar relacionado con un partido, por ser familiar de un partido político. Eso se conoce como patronage y es un tema de investigación en economía. Entonces, todas las dimensiones del indicador de corrupción tiene subindicadores. Son 11 estudios y cada indicador tiene subestudios. Otro tema, por ejemplo, otra fuente de información, Standard & Poor's. Standard & Poor's hace un análisis de riesgo de país, donde específicamente mide el control de corrupción, ¿verdad?, dentro del país. El tema está en que para la generación del indicador de corrupción se requieren 11 estudios y cada estudio tiene un indicador de corrupción que contiene subindicadores dentro del indicador de corrupción, ¿verdad? Y eso totalmente está dentro de la página de la cuenta, dentro de la página, perdón, del Banco Mundial, en cómo se generan esos subindicadores, ¿verdad?, del indicador de corrupción. Entonces, usted me preguntó en primer lugar si me arriesgué. Yo simplemente hice un trabajo técnico que alguien debería de hacer dentro del gobierno, pero que no se está haciendo, y que gratuitamente coloco cuánto va a ser técnicamente el percentil en el que se va a ubicar Honduras. Si después la cuenta del milenio decide realizar y darle a Honduras, por ejemplo, el programa Umbral es decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos y es decisión soberana de la cuenta del milenio. Pero en base a como lo describe la guía de indicadores de la cuenta del milenio para el año 2025, la metodología que establece que para poder aprobar la cuenta del milenio se requiere aprobar la mitad de los indicadores con al menos uno en cada categoría, aprobar el indicador de corrupción y aprobar los indicadores de derechos políticos y libertades civiles, yo le puedo decir que basado en esos 28 países no pasamos. Y lo repito, es así como lo hice. En el 2019, cuando presidente Hernández era el presidente, él era gobierno, ¿verdad? Lo hice en el 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Así que no debería de generar ningún tipo de suspicacia, no debería de generar ningún tipo de molestia, sino que debería ser aceptado para poder ver cómo podemos mejorar. Ese es mi comentario. O sea que tú no te alegras de que quedemos al margen de la cuenta del milenio por enésima vez. Yo no me alegro, a mí me pone triste y me causa molestia. Me causa molestia porque venden una historia y si no, revisen los medios de comunicación en el año 2022, cuando la mayoría de los funcionarios públicos dijeron que simplemente por ser candidatos éramos por primera vez candidatos en la historia a la cuenta del milenio. Me molesta porque utilizan cualquier tipo de información para ganar credibilidad y uno tiene que aprender a ser consistente, ¿verdad? Y eso es lo más importante en la carrera profesional de uno, tratar de ser consistente. Entonces, si no logran entender los detalles más pequeños del indicador de corrupción, los detalles más pequeños de la metodología, ¿cómo espera que puedan plantear las reformas para poder aprobar el indicador de corrupción? A mí me pone triste. Y le voy a decir una cosa más. Por ahí escuché que decían, es una encuesta que hace J y que llenan los maquiladores y que llena el sector privado. Me sorprende ese tipo de comentarios. ¿Sabe por qué? Porque eso sería, y esto no es por defender, pero el incentivo de la maquila del sector privado de poner en mal al país es automáticamente darse un disparo en el pie para no atraer inversión extranjera directa dentro del país, ¿verdad? Entonces, yo no me alegro, me pone triste cada año que hago la medición, pero con las mismas recetas y las mismas fórmulas vamos a obtener los mismos resultados. Tienes ahí el índice de información. Sí, el de Chapultepec y el de Reporteros Sin Fronteras también. ¿Puedes agrandar ese cuadro? Sí, claro. Agrándalo, por favor, para que lo aprecie mejor la gente. Ok. Porque eso lo toma en cuenta también Estados Unidos a través de esta corporación. Sí, ya lo vamos a ver. La libertad de información ya se lo va a explicar bien don Santiago Herrera. Solo anticípalo, por favor, Juan Carlos Aguilar, porque a mí este asunto de la libertad de información, de expresión y de prensa me interesa porque esa es la herramienta para que uno trabaje con un poco de eficiencia,
y le dé calidad de información a la gente y construyamos una buena opinión pública. Pero si estamos distorsionando todo esto, entonces ahí empezamos a crear el conflicto con periodistas menos independientes, menos objetivos para crear una opinión pública objetiva. Y al final el país es el que pierde porque se queda al margen de estos beneficios. Miren, yo no lo digo porque estoy resentido, porque estoy mal. Lo digo porque siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Estas cosas, si no suman para beneficio de Honduras, nos van a mantener así estancados y empobrecidos toda la vida. ¿Qué dice ese indicador, Juan Carlos? El índice de Chapultepec es un índice que mide la libertad de expresión y la libertad de prensa, y que incluso lo podemos contrastar después con el que elabora Reporteros Sin Fronteras, que también va en esa misma línea de la libertad de prensa. Ahí subrayé el caso hondureño. Este índice pues está basado en una medición de un 100%, pero tiene tres grandes áreas, ¿no? Ciudadanía informada y libre de expresarse. Ahí tenemos una calificación de 9 sobre 30%, porque vemos que esta primera parte tiene un 30%, luego esta parte de actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra medios, contra medios y periodistas vale un 40%, si lo vemos así. Honduras tiene un 69%, y esto lo podemos vincular incluso con este mecanismo de protección de derechos humanos para operadores de justicia, periodistas, comunicadores sociales, etcétera, que no está brindando una respuesta, ¿no? Precisamente cuando hay amenazas, cuando hay algún tipo de vulneración a través de lesiones o incluso quitándole la vida a algunas personas. Entonces ahí vemos el nivel de calificación. Esas calificaciones son muy malas. Son muy malas. Para Honduras. Inclusive, Renato, y lo podemos ver después de este control de medios y periodismo, donde Honduras tiene un 18.17 de un 30%, lo que ubica a Honduras bajo la escala y que lo podemos ver aquí un poquito más desagregado, incluso lo podemos ver la comparación desde 2020 hasta el 2024. Honduras en el 2020 era considerado un país, y que creo que aquí antes de explicar eso, este índice de Chapultepec tiene 4 grandes áreas. Países con baja restricción, países en restricción de la libertad de prensa y de expresión, en alta restricción y sin libertad de prensa. Entonces, si hacemos el recorrido, para el caso de Honduras en el 2020 estaba en restricción, y aquí lo podemos ubicar al país. Estaba en restricción. Luego en el 2021 hubo una mejora y se consideró Honduras un país con baja restricción. Luego vamos al 2022 y Honduras vuelve a caer en un país en restricción. Y si vamos al 2023, Honduras pues está ubicado ya en alta restricción. Imagínate, vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor, y que inclusive se vuelve a repetir en este año 2024, Honduras también en un país con alta restricción, uno por tema de amenazas, uno por el intentar controlar los medios de comunicación, por el tema de cómo se genera, ¿no? o se quiere controlar la narrativa a través de algunos elementos que generan miedo, que generan seguimiento, que generan intimidación en contra de periodistas y comunicadores sociales, y que aquí vemos los indicadores, ¿no? Quienes comparten siempre ese tema de sin libertad de expresión: Nicaragua, Venezuela, Cuba, y ahí solo vemos cómo se mueven inclusive las posiciones, ¿no? Pero que de una u otra forma representan. Y aquí Renato, y aquí para que la gente lo vea nada más, sin libertad de expresión, y quiero contrastarlo con este índice que hace Reporteros Sin Fronteras, que se refiere, ¿no? precisamente también a la libertad de prensa, para ver el consolidado, en donde, ¿qué dice Reporteros Sin Fronteras? La prensa hondureña vive un lento descenso al infierno desde hace más de una década, tras el golpe de Estado 2009. El país sigue siendo uno de los más mortíferos para el periodismo en el continente americano, lo cual crea un clima de autocensura, obviamente por los peligros que hay, y de miedo en la prensa porque hay una intimidación directa. Y aquí, si lo hago un poco más grande, podemos ver cuáles son esos indicadores que hace una clasificación. Son 180 países evaluados. En el 2023, Honduras obtuvo la posición 169 de esos 180 países que fueron evaluados, con una puntuación de 32 de 100, que hemos bajado, incluso en los últimos 5 años se había bajado hasta esa fecha 18 puntos en ese sentido. Luego caemos en la del 2024, que se mejora en esa parte de 146 de 180 países evaluados, pero todavía con un 38. Sí, estamos hablando de que no llegamos ni a la media. Claro. ¿Y qué es lo que mide para ver este tema? Mide indicador político, indicador económico, indicador legislativo, indicador social e indicador de seguridad, ¿no? Todo esto vinculado al trabajo desarrollado de la prensa, de los comunicadores sociales, de los periodistas, de los medios de comunicación como tal,
y que se vincula de una u otra forma y que se convierte en uno de los indicadores para el caso de la libertad de información o de acceso a la información para poder acceder a este tema de la cuenta del milenio. Y que inclusive, y podríamos ver un acápite específico de los poderes del Estado, y que creo que lo podemos ver quizá un poquito más adelante con el tema de Estado de Derecho, para ver cómo es el tema de la ausencia de corrupción en esa medición del índice de Estado de Derecho que alimenta esa cuenta del milenio para posteriormente Honduras acceder o no en ese sentido. Pues ya ven ustedes los riesgos que implica venir aquí y dar la cara y hacer periodismo así. En Honduras implica riesgos, no es fácil. Uno no se gana el dinero fácilmente en esto. Riesgo para uno, riesgo para la familia. Si a mí me ha tocado vivir todo esto. Por eso es que desde aquí predicamos con sencillez que tenemos que recuperar el Estado de Derecho en Honduras. Ya por dignidad propia y por las repercusiones positivas que eso nos generaría. Mejoraríamos imagen, vendrían más inversionistas, los nuestros invertirían más. ¿Nos sentiríamos más tranquilos los periodistas? De que nuestra vida no esté en riesgo, ni que vamos a ser objeto de amenazas, ni que se nos va a calumniar, injuriar y difamar, simplemente porque disentimos de algunas cosas. Por eso son buenos estos programas, para construir opinión pública y que sepamos dónde están nuestras debilidades en el Estado de Derecho para corregirlas y recuperar la sendera del bien, recuperar los senderos del progreso económico, social, político que el país necesita. La pausa y enseguida Santiago Herrera nos va a dar una explicación adicional y quedan los micrófonos abiertos de Juan Carlos y de Roberto Lagos para que intervengan y complementen, por favor, después de la pausa. Damos lectura a sus mensajes en WhatsApp. Esto no es complicado, estamos fuera por no cumplir las condiciones puestas por el gobierno norteamericano y punto, opina el televidente. Dejemos de estar esperanzados a que nos pasen regalando dádivas. Esto para mí es irrelevante, como un cipote, pórtese bien y le voy a dar un confite. Más opiniones. Qué tristeza saber que nuestros gobernantes no trabajan por el pueblo, más bien lo hacen por sus bolsillos. Estar fuera de la cuenta del milenio demuestra una vez que la decadencia gobernante es cada vez más mala, que ya no podrá ser medida. Siguen haciendo más de lo mismo y bordeando la mediocridad cada vez creciente al valor más negativo. Y también a través de X, escribe Luis Enrique Pérez, la supuesta ayuda de la cuenta del milenio convierte el desarrollo en un juego de intereses. ¿Es realmente apoyo o una forma de control? Marco Matamoros, estos 20 años hemos estado oliendo, pero la putrefacción que provoca la corrupción de todos los sectores sociales. Por eso no clasificamos. Hoy no tenemos el informe oficial de la cuenta del milenio y opinar sería irresponsable, escribe el televidente. Continúe enviando sus comentarios a través de nuestras cuentas. Con todo respeto, le digo al televidente, pero miren, un confite, el único confite que nos han regalado con la cuenta del milenio, nos hace ahora andar por una calle, la principal de la economía del país, con 4 carriles. Miren lo que un confite de los Estados Unidos nos proporciona. Ahora, lo ideal sería que no dependiéramos económicamente de ellos ni de nadie, en un mundo todo interrelacionado, que ahora cada quien depende de cada quien. Eso sería lo ideal, que tuviéramos una poderosa economía y que no necesitáramos de 200 millones de dólares de los Estados Unidos, pero ni uno ni lo otro. Don Santiago Herrera, por favor. Gracias. Renato y amigos, yo creí que era importante que todos entendamos de qué hablamos, sí. Porque empezamos como diciendo, ¿por qué no vamos a calificar? Creemos que no vamos a calificar, pero hay que entender de dónde viene. En primer lugar, pues la cuenta del milenio es una agencia de desarrollo internacional que fue fundada en 2004, por eso dije antes que en el 2005 fuimos de los primeros países beneficiados con el primer compacto con 210 millones de dólares. En aquel momento éramos un país de ingresos bajos. Hoy somos un país de ingresos medios bajos y por lo tanto la vara de los indicadores se sube para poder acceder a un nuevo compacto. Eso es importante entenderlo. En segundo lugar, esta iniciativa fue diseñada para proporcionar ayuda concentrada a países en vías de desarrollo que demuestran un compromiso con las políticas
que promueve el crecimiento y la reducción de la pobreza. No podría estar de acuerdo con el televidente que mandó su mensaje, porque si estuviéramos comprometidos con esto, estaríamos recibiendo ayuda para seguir impulsando el crecimiento y bajando la pobreza, que es el interés que todos tenemos. Porque si no estamos trabajando para eso, estamos perdidos. Este es el enfoque de fondo que debe tener el país si es que quiere de verdad mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestra gente. El MCC otorga estos fondos a través de compromisos compactos, por eso le llamamos compactos y a veces con umbrales que les dicen. Califican basándose en el desempeño de indicadores de buena gobernanza, de libertad económica y de inversiones en capital humano. Esas son las cosas que tenemos que hacer para acceder a la plata y eso es lo que permitiría acompañar el ejercicio propio de crecimiento y reducción de la pobreza. No es que va a resolver los problemas, es que nos va a ayudar a resolver el problema. Si siguen viendo esta abreviatura aquí, MCC, esto es Corporación Cuenta del Milenio, para que no se pierdan. Sí, Corporación Cuenta del Milenio, con sus siglas en inglés. Y entonces la importancia de los países en desarrollo radica en su enfoque de crecimiento sostenible, reducción de la pobreza, a través de la inversión en proyectos de gran impacto alineados con las políticas de los países receptores. Sigan, por favor. ¿Cómo se obtienen los fondos? Porque de eso estamos hablando. ¿Cómo se obtienen los fondos? La clasificación es a través de indicadores, pero lo primero que hace la Cuenta del Milenio cada año es identificar cuáles son los países candidatos. Roberto dice que eran 28. Sí. Y dice que vamos a quedar en posición 24 de los 28. Que si quisiéramos tener un nuevo compacto tendríamos que estar en posición 14, porque es en la media, ¿verdad? Países de ingresos bajos o medianos bajos, aquí estamos nosotros. Y que no estemos sujetos a sanciones de los Estados Unidos. Un país sancionado no es candidato. Sí. ¿Verdad? Tal vez Venezuela no es candidato. En segundo lugar, Correcto, Roberto. se establecen los criterios y la metodología de selección, considerando el desempeño de todos en los indicadores. Luego se emite un scorecard. El scorecard ya lo vamos a ver en un momento, que son, ¿cuáles son esos grandes indicadores que dice Roberto? Son 20, ¿verdad? Y que tenemos que pasar más de la mitad y que tenemos que pasar al menos uno de cada segmento, de cada sección. Y finalmente la Junta selecciona a los países elegibles para desarrollar un compacto. Eso es lo que estamos esperando en este momento, si se da o no se da, ¿verdad? Y ya lo veremos. Siga, por favor. Entonces vean aquí, aquí aparece. Esto es lo del año pasado. La mitad del scorecard tiene que haber pasado. Los derechos democráticos tienen que haber pasado y estamos bien. En el año pasado estábamos bien, no sabemos este año. Pero no pasamos el año pasado. Y lo que nos están diciendo, Roberto, por los indicadores que él ha evaluado, de las 8 o 9 instituciones, 11... Es que tampoco lo vamos a lograr. ¿Sí? Honduras cumple 2 de los requisitos, pero debido a que no logró aprobar el indicador de corrupción, nuevamente queda fuera. Eso fue lo que dijimos el año pasado, pero Renato lo ha repetido todos los años, el mismo titular. 16 años. ¿Verdad? 16 años repitiendo lo mismo. Y Honduras no logra acceder hace casi 20 años, ¿verdad? Demostrando el estancamiento en los procesos de control de la corrupción. Y esa es la verdadera causa. No es si ASJ o cualquier organismo nos ve mal. No, es si lo logramos o no lo logramos. Y ya ellos son expertos en hablar de esos temas más en detalle. Siga, por favor. Aquí empezamos, Renato. Vea aquí. Estos son derechos políticos. Derechos políticos, libertades civiles, control de la corrupción. Pasamos 2, pero no pasamos este. Y como vimos antes, este es el crítico. Y en el año pasado estábamos en el 9%. Roberto creo que dijo que estábamos en el 14% del percentil. Y eso quiere decir que estamos entre el 9% de países más corruptos del mundo. Acá, en efectividad del gobierno, él habló de la institucionalidad, si es el Ejecutivo, el Congreso, la Corte, la Policía, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, no hay efectividad en general. El Estado de Derecho. Otra vez, y acabamos de ver, y ya lo vamos a ver, que el Estado de Derecho volvimos a salir bastante reprobados y aparecimos como país 116
de 142 países donde el 1 es el mejor. Así es. Y este está reprobado y va a seguir siendo reprobado. Por eso decimos en algunos momentos que esto va a seguir siendo reprobado. Y libertad de información, ya ustedes destacaron lo que los principales indicadores, el índice de Chapultepec y el índice de Reporteros Sin Fronteras nos están diciendo sobre esta materia, que sigue reprobada. No es que la Millennium Challenge no nos ha dicho que está reprobada. Lo que nos han dicho es quienes generan este indicador y que usan la cuenta del milenio para fines de su valoración. Evaluación, sí. Renato, Siga, por Santiago, sí. y tal vez lo interrumpo un poquito, vinculado, y si retrocedemos esa y proyectamos la mía, vinculado también un poquito al índice de Estado de Derecho. O sea, el tema de ausencia de corrupción en el índice de Estado de Derecho se vincula también... Aquí la tienes, aquí en la Sí, pantalla. yo la tengo acá, pero también quiero hacer la vinculación con lo que decía don ok. Santiago con el tema de Estado de Derecho, que tenemos un 9% en esa parte. Entonces, miren, y este es el último, es el más reciente índice que elaboró The World Justice Project, que es el índice de Estado de Derecho, en donde uno de los factores que alimenta este tema de la cuenta del milenio es el tema de la ausencia de corrupción. Y aquí usted decía algunas de las instituciones, y aquí podemos ver cómo esas instituciones alimentan también esta proyección o esa calificación de 0.32, donde vemos policías y militares, 0.46 de 1. Señálalo Poder aquí. Judicial, Allá están los policías y militares, el primero en la policías y izquierda. militares acá, 0.46 de 1. Luego vemos Poder Judicial, 0.37 de 1. Y aquí hay que hacer los matices también, ¿no? Toda la problemática que ha tenido el Poder Judicial, la forma en que se eligió la Corte Suprema de Justicia el año pasado. El Poder Ejecutivo, a través de cada una de las instancias, de las dependencias de Estado y de las políticas y programas y planes de desarrollo para implementar, tiene una calificación de 0.34 de 1. Y mire el Poder Judicial, ve el Poder Legislativo, perdón. ¿Cómo alimenta el Poder Legislativo con un 0.10? O sea, estamos hablando 10 de 100% en tema de ausencia de corrupción. Y aquí aprovechar el espacio, Renato, mañana nosotros sacamos un monitoreo legislativo en donde vamos a denunciar todavía muchos más elementos negativos que tiene el Congreso en ese tema de la Solo gestión. déjame ponerle una figura a la gente. Si el Congreso Nacional fuese un niño como yo allá en los 60 y yo le llevo esta nota a mi papá, me tiene 2 días hincados en granos de maíz. Y además, con la espalda señalada por Aragán, por irresponsable. Si a solo eso te dedicas, ¿cómo me vas a venir con esas notas inútil? Y aunque mi abuela y mi madre le estuvieran llorando, aquí va a estar hincado este Aragán que no quiere estudiar. Adelante, Roberto, disculpa. No, y para agregar, me parece eso que presentaron del World Justice Project es clave. Porque así se genera el indicador de corrupción del World Justice Project, evaluando esas 4 instituciones. Entonces usted claramente puede ver que el problema en ese reporte está en el Congreso. Porque mira que la institución mejor evaluada es los policías y los militares y la peor evaluada es el Congreso. Y una cosa más, hubiera sido bonito que lo hubiera puesto en términos de lugares con respecto a sus socios. Por ejemplo, el Congreso está en el lugar 132 de 142 evaluados. Imagínense. Eso significa ese 0.10. Entonces, obviamente, se puede dar cuenta que cuando las autoridades vienen y dicen, no pasamos por culpa de ASJ que hace la evaluación, se da cuenta que están totalmente equivocados, porque el indicador de corrupción, con ese subindicador que le mostraron de World Justice Project, le está demostrando, es un indicador que mide toda la institucionalidad del país, no solamente la institucionalidad del Ejecutivo. Y ese es un error que han cometido durante 14, 18 años aproximadamente. Tratar de ligar el indicador de la corrupción, vincularlo exclusivamente al Ejecutivo. Ahí se dan cuenta que básicamente no entienden bien, ¿verdad?, cuál es la metodología para el indicador de corrupción. Me gusta que hablen así porque se está dando cuenta la gente que no estamos hablando de los últimos 3 años solamente. Estamos hablando de nuestro retorno a la democracia y desde que se implementó este beneficio de Estados Unidos. Por favor, don Santiago. Sí, estos son los indicadores de inversión social. Y como recuerda, en cada lote o segmento tenemos que pasar al menos 1. Y aquí muestra, en el año anterior, que en gastos de salud aparecíamos arriba de la media. Pasamos. En gastos de educación, arriba de la media, pasamos. Protección de los recursos naturales, arriba de la media y pasamos. En salud infantil, pasamos arriba de la media. Sin embargo, en la cantidad de niñas que cumplen
La educación secundaria no pasamos. Sí, nos quedamos. Sí. Y en la tasa de inmunización, yo no sé si con la masiva vacunación contra el COVID o si la masiva vacunación contra la influenza vayan a mejorar este indicador. No. La COVID, ¿sabe lo que nos dejó? Que la gente dejara de las vacunas tradicionales. Okay. Y estamos tratando de que la gente recupere de nuevo el interés por vacunarse. Entonces aquí pasamos 4, pero desaprobamos 2. De estos indicadores, siga, por favor. La siguiente lámina, por favor. Aquí, por ejemplo, pasamos a los indicadores económicos. Y aquí probablemente Juan Carlos y Roberto pueden ayudarnos. Pero vean, libertad económica, pasamos. ¿Sí? Según este índice del año anterior, pasamos. En inflación pasamos, en política fiscal pasamos. En la calidad regulatoria no pasamos. ¿Qué es eso de calidad regulatoria? La cantidad de regulaciones que el país hace, la aplicación de las leyes, el irrespeto o el respeto por las leyes y las normas. Parte sensitiva. Sí. Y hay reguladores. La Comisión de Bancos es un regulador de la banca, Conatel es un regulador de las telecomunicaciones, la CRE es un regulador del sistema energético y la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia es un regulador de la competencia. Las políticas comerciales, Honduras es un país bastante abierto, expuesto tal vez a los shocks externos, pero está abierto. Pero acá, vamos aquí, ¿verdad? Género en la economía. Hemos estado viendo indicadores recientes y vamos a publicar la otra semana un boletín de mercado laboral de género y dice que para equiparar, para lograr la equidad, si seguimos creciendo al ritmo que vamos a tener que tardar 53 años. Ok, para lograr equidad, pero aún así... Para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. Pero aún así se pasa. Para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Aún así se pasa. Aún así se pasa, sí. Derechos de propiedad sobre la tierra, no sé si todo el tema de las invasiones puede o no afectar este indicador. El acceso a crédito, estamos por debajo, Estamos según por debajo. esto. Y en oportunidades de empleo pasamos. Pero el acceso a crédito aquí está hablando del sistema financiero, ¿no? Podría ser, sí. Pero Sí, ¿cuántas personas tienen acceso? Ahora, hoy día todo el mundo tiene tarjeta de crédito, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo. Y tiene sí. acceso a un crédito inmediato, automático. Y oportunidades de empleo. Esto aquí pasamos, pero yo no sé si en este momento pasamos. Porque yo tengo mis reservas aquí y nosotros lo hemos venido planteando como un desafío. Sí, Roberto. Y solo para agregar, el tema del acceso a crédito no es que significa que el 34% tiene acceso a crédito, significa que cuando usted se compara con el resto de los países, sus niveles de acceso a crédito se encuentran en el percentil 34. Ahora, Así es. le voy a decir algo más sobre la primera categoría, ¿verdad?, de indicadores que estaba mostrando don Santiago, que son el de libertades civiles y derechos políticos. Por ejemplo, eso yo se lo puedo comunicar que eso los aprobó, ya se aprobaron. Se aprobaron porque el reporte para este año 2024 van a ser aprobados los de libertades civiles y derechos políticos. Si va un par de filminas atrás, sí, ¿verdad?, que son uno de los indicadores claves, sí, ese lo aprobaron. Aquí ¿Quién está, lo genera? aquí está. Ajá. Exacto. Esos dos los vamos a aprobar. Esos dos los vamos a aprobar porque Freedom House ya generó el reporte, ya soltó la información y básicamente lo único que tiene que hacer usted es que tiene que estar por encima de una nota mínima. Por ejemplo, en el de libertades civiles la nota mínima es estar por arriba de 21. Y en el de derechos políticos la nota mínima tiene que ser 17. Si usted está por encima de esas notas mínimas, automáticamente aprueba. Por lo tanto, el gobierno, ¿verdad?, o básicamente la Corporación del Milenio va a mostrar cómo ha aprobado esos dos indicadores. Ahora, mire qué interesante y algo que muestra generalmente. Los indicadores de control de corrupción, efectividad del gobierno, Estado de Derecho y calidad regulatoria, esos 4 indicadores son generados por Banco Mundial. O sea que con los datos que nosotros tenemos hoy de Banco Mundial, con el listado de países que nosotros tenemos, perfectamente podemos saber ya cuáles van a ser las calificaciones de esos indicadores, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo utilizamos la información para poder entender bien a detalle la metodología y que nos permita tener reformas. Sí. Pero el problema es que en el país no se hace eso, Renato, y esa es mi molestia. ¿Y sabes por qué? Yo a algunas autoridades del gobierno les advertí, por favor,
no cometan el error de gobiernos pasados de mezclar el indicador de corrupción o los indicadores de la cuenta del milenio con una gestión exclusivamente del Ejecutivo, porque se van a terminar dando un disparo en el pie. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos viendo a través de todos estos tipos de indicadores es que no solo miden la gestión del Ejecutivo, miden la ejecución del Ejecutivo, el Legislativo y toda la institucionalidad del país, pero siguen sin comprenderlo, y eso es lo que más me sorprende, el nivel de terquedad. Ahora, ¿y si nos dan una sorpresa a los estadounidenses? Ahora que nos arreglamos con el Fondo Monetario Internacional, que pasamos la primera y segunda revisión, así son ellos impredecibles. Bueno, así son ellos impredecibles. Las reglas de la cuenta del milenio no creo que cambien de un día para otro. Correcto. Roberto, bueno. te invito por favor a que nos expliques esta lámina. Esta es la de ahorita. Esta es la de ahorita, Roberto. Creo indicadores que de gobernanza. Tú lo has estado utilizando en tus X. Y te invito a que nos expliques y le expliques al público qué significa esto. Claro que sí. Mire, todos estos indicadores, estos son los indicadores que vienen por parte del Banco Mundial. El Banco Mundial genera estos indicadores de gobernanza todos los años, ¿verdad? Y al cierre de todo el año 2023, ¿verdad? Hay 5 o 6 indicadores que se generan. De esos 5 o 6 indicadores, la cuenta del milenio toma 4. Mire usted el caso de Honduras. ¿Qué significa 15.1 en el tema de corrupción? Significa que somos dentro del 15% más corrupto del mundo. La comparación es contra todos los países a nivel mundial. Estado de Derecho significa que somos dentro del 15% más bajo en el tema de Estado de Derecho. Calidad regulatoria significa que estamos en ese, mire, si tenemos un mejor indicador. Estamos en el 32.1% del Permíteme, mundo. Solo le voy a pedir a la producción que por favor una flecha. Esté aquí con la imagen donde está Santiago Herrera para que vaya indicando qué columna está describiendo Roberto. Repítela por favor, Roberto. Comencemos con el control de la corrupción. La primera es el indicador de corrupción. Eso automáticamente, cuando dice 15.1, no es nota. Ese es otro tema que la gente lo evalúa como, sacamos 15%. No, es una medida de posición. ¿Qué significa eso? Significa que usted está dentro del 15% más corrupto del mundo. Esa es la interpretación, ¿verdad? Con respecto al mundo. El segundo, Estado de Derecho. Eso le dice a usted que Honduras está dentro del 15% con Estado de Derecho más débil del mundo, ¿verdad? Mire los demás países de la región centroamericana también. Solo superamos a Nicaragua. Aquí en la región. Exactamente. Mire, por ejemplo, el caso de, creo que esa es calidad regulatoria. Calidad regulatoria. 32.1. Eso significa que Honduras está por encima del 32.1% de países a nivel mundial. Pero si usted observa, cuando nos comparamos contra Costa Rica, contra Panamá e inclusive contra El Salvador, estamos muy por debajo. Ahora, ¿qué es lo que hace la cuenta del milenio? Y esto es para dejarlo claro, ¿verdad? La cuenta del milenio toma un listado más reducido, no te compara contra el resto del mundo. Compara contra el listado de economías de 28 países, esos 28 países, y genera nuevamente la medida de posición en el ranking. Es decir, vamos a ubicar Honduras, vamos a colocar sus notas de mayor a menor de todos los países del indicador de corrupción y vamos a ver dónde queda ubicado. Cuando usted hace la comparación con respecto a esos 28 países, el percentil, la posición que le da es 14%, ¿verdad? Eso fue lo que yo tomé utilizando la metodología de la cuenta del milenio, ¿verdad? Roberto, te interrumpo para decir lo siguiente. Lo que acabas de decir es clave. No nos estamos comparando contra Suiza, Dinamarca, Suecia, Holanda o Noruega, que son países altamente desarrollados y seguramente estos indicadores los tienen cerca de 100 o están al tope de la tabla. Pero aquí Costa Rica nos supera por más del doble en todos los indicadores. Y esa es una evidencia de que sí se puede cuando se hacen las cosas en serio. Panamá también. Y también hay que decir que Panamá está muy por encima, incluso El Salvador está muy por encima y Guatemala, menos aquí. Corrupción en Guatemala es igual que en Honduras. Sí. Lo que sí hay que decir es que no vamos a resolver esto de un día para otro. Requiere un esfuerzo, un compromiso, una voluntad política, ¿verdad? Es sistemático. Trabajar juntos, lo que venimos haciendo día a día.
no es suficiente la tarea para un solo actor, como bien lo aclara Roberto. Todos los poderes del Estado están involucrados, pero toda la sociedad está involucrada, porque a todos nos hace daño esto, porque al país le hace daño y estos indicadores no permiten que alcancemos lo que reza la declaración de la cuenta del milenio en cuanto a la posibilidad de crecimiento económico y en cuanto a la probabilidad de reducir pobres. De lo contrario, estamos fritos y tenemos que hacer un esfuerzo más decidido, si se quiere. Esto por eso se llama desafío, porque es un desafío. Claro, esto es un desafío. Claro. Valoraciones, antes de irme a la pausa comercial, Juan Carlos, por favor. Bueno, parte de no... Y lo podemos ver identificado en siguiendo la misma línea, el índice de percepción de la corrupción, índice de Estado de Derecho y los indicadores que alimentan también la cuenta del desafío del milenio y cómo construye también en un primer momento The World Justice Project, el Estado de Derecho, pero también el Banco Mundial, su índice de corrupción. Muchos de estos indicadores son comunes y alimentan cada una de estas metodologías. Por eso también sorprende el hecho de que digan que nosotros como ASJ somos los que elaboramos este tipo de informe. Incluso podemos ver el histórico. Y que el histórico también refleja que a pesar que 2015, como se decía anteriormente, fue el año donde se anunció que se iba a instalar la Comisión Internacional contra la Impunidad de la Corrupción, la MASI, mejoramos en temas de percepción de corrupción, pero estamos hablando de un 31 de 100, Renato. Bajo, o sea, bajísimo. Bajo. Mejoramos también en Estado de Derecho, que en los últimos años, en los últimos 8 años al menos, la puntuación más alta se encuentra en el 2016. Pero aquí es donde estamos viendo, del 2021 al 22 y 23, y que próximamente en enero del 25 viene el nuevo índice de percepción de corrupción, vemos que hay un estancamiento. Sí. No es que se ha desmejorado, al menos en este gobierno, en esa perspectiva de percepción de corrupción, pero hay un estancamiento. Es decir, no hay políticas todavía adecuadas, no hay políticas necesarias, no hay políticas integrales. Uno de esos elementos que nos mantiene estancados y que incluso desconocemos porque no elaboramos tampoco el índice de percepción de corrupción, lo elabora Transparencia Internacional a través de 13 fuentes que consulta a 12 grandes empresas, una de ellas el Banco Mundial, nos va a arrojar el tema de estancamiento o un detrimento en temas de percepción de corrupción. Uno, por el tema Sisi, no se ha cumplido. Y ahí hay varios matices en el tema Sisi. Uno, que vamos para 3 años casi de que no hay un cumplimiento. El tema de la secretividad de la información, que en este foro yo escuché a algunos de los funcionarios que dijeron que iban a publicar los últimos informes del tema de los avances, todavía seguimos esperándolo. Y el otro es el memorando de entendimiento, y eso es importante, Renato. Se vence el próximo 15 de... Sí. Estamos a un mes prácticamente, el próximo 15 de diciembre. Y ahí va a ser interesante conocer si Naciones Unidas va a renovar o no ese memorando de entendimiento, viendo que ya vamos a 3 años y que no hay ningún tipo de avance en esa materia de instalar la comisión al final de cuentas. Y luego, y quisiera abordarlo para que la gente, y aquí creo que es quitar la nebulosa también, ¿no? Y ver que el gobierno sí conoce las metodologías, las quiere desconocer públicamente, pero vamos a mostrar uno de sus planes, que lo mencionaba yo al inicio, pero en cómo en ese plan se establece cada uno de los indicadores que conlleva la cuenta del milenio, pero también cada una de las fuentes en donde no aparece ni Transparencia Internacional ni ASJ en la elaboración de esos Solo elementos. que no lo han cumplido. Pero no lo han Pero cumplido. ahí lo tienen. Y esa es la narrativa producto de ese incumplimiento. Vamos a la pausa comercial. Mientras el gobierno no acepte la corrupción de su administración, no podrá superarla, condenando así al pueblo a sufrir las consecuencias. Si no llegamos a la aprobación de la cuenta del milenio, perdemos todos y culpables somos todos. Es un tema de país, de desarrollo socioeconómico, no es un tema político, es un tema de sobrevivencia. Habría que ver si esas múltiples fuentes que utiliza la corporación de la cuenta del milenio no nos estén volando tirre enfocados en tendencias ideológicas de tal forma que salgamos mal en más de alguno de los 20 indicadores. Emanuel escribe: ¿qué tan genuina es la ayuda de Estados Unidos? La cuenta del milenio revela que colaboración implica siempre alinearse a sus intereses. Son algunas de las opiniones, continúen enviando sus comentarios. Esto es para todos. ¿Usted cree que toda esa cooperación de los chinos y los rusos con Venezuela es a cambio de nada? Mira, Renato. ¿Usted cree? Mientras haya superpotencias, así es esto. Te voy a contar algo. Sí. Arturo Cruz para mí es el mejor politólogo que hay en Centroamérica. Doctorado de Harvard, profesor de INCAE. Tuvo un podcast hace como 3 semanas con el doctor Artavia. Y él dijo, no somos relevantes en Centroamérica para la política exterior de los Estados Unidos. Pero si el presidente Trump nombra a Marco Rubio, secretario de Estado, sí vamos a ser relevantes para la política exterior. Y ahí
sí nos pueden tronar, no solo con la ayuda de la cuenta del milenio, sino con todas las ayudas. Por ejemplo, hay un proyecto ahí de gobernanza democrática que tiene 99 millones de dólares, el más grande de Centroamérica. Lo pueden sembrar en 2 patadas. Sí, me le acerqué porque yo no sé si es que Santiago estaba hablando suave o ya mis oídos han perdido la calidad auditiva, pero le escuché. Santiago es del criterio y algunos expertos politólogos. Bueno, yo no sé por qué me dijo usted si lo pone en ese cargo. Ya los medios de comunicación dan por hecho que ya Trump se decidió por Marco Rubio. Y yo les voy a decir algo. La ideología de este hombre es anti-izquierda, es anticomunismo. Este hombre es pesado, es igualito a Elvira Salazar, María Elvira Salazar. De la misma escuela. Y entonces dice Santiago que ese señor les dijo que al instalarse Marco Rubio ahí sí habrá tronazón. Por eso yo decía en TN5 Estelar ayer, es conveniente que el gobierno de Honduras no mire esta relación con Estados Unidos desde la perspectiva ideológica, sino de los intereses de nosotros. Con solo que tengamos ese montón de hondureños sin documentos, mandándonos esa cantidad de remesas, ¿cómo no vamos a tratar inteligentemente, por el bien de Honduras y por los intereses del Estado de Honduras, procurar tener buenas relaciones con Estados Unidos? Sin deteriorar relaciones con ningún país del mundo. Simplemente hay que ser prácticos en esa relación con Estados Unidos. Que las ideologías estén por abajo de los intereses del Estado de Honduras. Voy a la pausa y enseguida él tiene aquí un comentario sobre el índice de Estado de Derecho. Lo que es Costa Rica y lo que es Honduras. Les va a interesar. Y me agrada tanto este programa porque este programa no solo ha sido para referirnos a los que nos están gobernando, sino a los que nos han gobernado en los últimos 20 años. Tuvimos un compacto, pero después no volvimos a tener un nuevo compacto. O sea que el programa va dirigido a toda la élite política nacional, no necesariamente solo a este gobierno. Pausa y vuelve Juan Carlos Aguilar, Roberto Lagos y Santiago Herrera. No es la noticia más importante. Es decir, yo asocio que la noticia más importante es la que destaca en esta columna Tu Nota. A mí me gustan estos reportajes, casi todos los he leído. Pero la noticia fuerte en este momento es esta, ¿eh? Donald Trump confirma a Marco Rubio como secretario de Estado de Estados Unidos. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, sería el primer latino en ese cargo, secretario de Estado. Ya le envió varios mensajes a Xiomara el año pasado, ¿sí? Y esta es la nota que destaca tunota.com. El señor de los cielos, de amo de las rutas de coca al encierro en Texas. ¿Quién es este señor de los cielos? Ya no tengo tiempo yo para averiguarlo, así que mejor entre usted a Tu Nota y averigüe quién es ese señor de los cielos. Ni reconozco por su fotografía quién es. Nos retomamos el frente a frente ya en la recta final. Vamos ya a hacer un análisis breve de estos cuadros y reiterar el tema del Estado de Derecho en la Corporación de la Cuenta del Milenio. Hola. Gracias, Renato. Don Santiago. El Estado de Derecho es, el índice de Estado de Derecho lo publica un organismo internacional que se llama World Justice Project. Y ese organismo este año evalúa 142 países. Primero les asigna un score, una calificación de 1 a 100. Si en el colegio uno salía con 60, pasaba de plancha. Sí. Pero salimos con una calificación de 42%. O sea, muy por debajo del óptimo. Sin embargo, Costa Rica sale con una calificación de puntos de 68%. Y eso nos lleva a un ranking en donde Honduras aparece en la posición 116 de 142 países y Costa Rica aparece en la posición 29. De 142 Si países. nosotros en vez de estar en el 42 estuviéramos tal vez en el 60 por aquí, estaríamos probablemente en una posición 35 de 142. Ahora, ¿cuál es el tema de Estado de Derecho? Que ya lo explicó muy bien Juan Carlos y también lo explicó Roberto. El tema es que cuando un inversionista en el exterior ve a la región como destino, por ejemplo, para una inversión de estas del nearshoring o otra, una de las cosas que ve es esto.
porque quiere saber si en ese país hay apego o respeto por las leyes y por las normas. Y esto lo que indica es que no hay un mayor apego ni mayor respeto por las normas y por lo tanto no necesariamente nos va a escoger como destino de inversión. Y usted decía, ¿y por qué no crecemos más? ¿Y por qué tantos pobres? ¿Y por qué tanta migración? Porque no crecemos más. No hay derrama para la gente. ¿Y ese crecimiento de qué depende? De la inversión nacional y extranjera. Claro. Pero cuando hay demasiada inseguridad, cuando hay, como lo decía el informe del Departamento de Estado sobre el clima de negocios, 8 veces repite la palabra incertidumbre, Renato. Esa incertidumbre crea desconfianza. Y como dicen algunos, las inversiones entran en pausa. Y a eso se debe que tengamos una reinversión de utilidades que le llama el Banco Central en reserva, que no son reales, porque en la práctica yo lo que estoy haciendo es, hey, tranquilo, entro en pausa porque el clima favorable a la inversión no es bueno, producto, y aquí lo vemos en un índice como el Estado de Derecho. Yo ahí me quedo, Renato, Sí. con este comentario. Entra en hibernación Exactamente, así es. y cuando de nuevo vuelve, es a reinvertir lo poco que obtuvo de rentabilidad. Con cautela. Y con cautela, pero atraer nuevas inversiones es lo que nos está costando. Juan Carlos Aguilar, ya la última gráfica y prepárate, Roberto, que vamos contigo luego. Bueno, Renato, antes de presentar esta cuestión, un comentario. Y es que la Comisión de Transición del Gobierno a finales de 2021 e inicios de 2022 se reunió varias veces con ASJ y otras organizaciones para ver el tema país, cómo estaba a nivel de indicadores. Este fue uno de los temas, el tema de la cuenta del desafío del milenio. Incluso se acercó a varios de los funcionarios con Freedom House, con el Banco Mundial, con estos entes que regulan y que se convierten en fuentes, ¿no?, de una u otra forma para alimentar todos estos indicadores de los que hemos estado hablando. Generaron recomendaciones. Esas recomendaciones dijeron que en algún momento se tenían que aplicar también a los poderes del Estado, pero hubo un desconocimiento por un lado, obviamente tendencioso, pero también se omitieron, ¿no?, parte de ese fortalecimiento. Se cerró el MP, el Congreso cerrado también, el mismo Poder Ejecutivo a nivel de trabajo entre cooperación, de sociedad civil y demás elementos. Entonces, aquí para aclarar y para que la gente sepa y que desconstruir, ¿no?, esa narrativa de que se ha alimentado, de que Transparencia Internacional, de que ASJ construye estos elementos, el gobierno sabe cómo son las metodologías. Que públicamente hablen y digan o intenten generar desconocimiento es muy diferente. Este informe o este plan de septiembre de 2022, aquí se ve en pantalla, septiembre del 2022, denominado Honduras, Plan de la presidenta Iris Xiomara Castro para recuperar el acceso a la cuenta del desafío del milenio. Libertad económica, inversión en el pueblo y gobernar con justicia, que son los 3 grandes elementos o los 3 grandes temas que comprenden los 20 indicadores del tema de la cuenta del milenio. ¿Para qué? Para volver a acceder a la cuenta del milenio. Aquí vamos a ver algunas. ¿Y si volvemos? Ajá. ¿Y si volvemos? Si volvemos a la Es cuenta. que yo estoy con eso, es que algunas veces los estadounidenses son impredecibles, aunque ustedes es irrefutable e irrebatible en función de los datos por los cuales se basa Estados Unidos. Decir que este año la recuperaremos, pero yo siempre estoy, no sé, pasamos las 2 revisiones con el FMI, pero bueno, mejor lo dejo porque lo mío es elucubración. Pero bueno, en el tema del Fondo Monetario Internacional quizá lo podríamos vincular a temas de política monetaria, a temas de inflación, a temas de tributarios, etcétera, en donde quizás sí se aprueba. Pero hay que recordar, y quizá para volver a contextualizar a la gente, de esos 20 indicadores hay que aprobar 10, y de esos 10 hay que aprobar al menos con 50% el control de corrupción. Entonces, Xiomara nos prometió que recuperaríamos bajo esos 4 pilares la cuenta del milenio. ¿Qué Exacto. pasó? Incluso aquí está desactualizado, obviamente, pero es para mostrar de que sí se conoce, de que sí había un plan y que se elaboró y estructuró un plan. Aquí vemos las 3 categorías: gobierno justo, inversión en la gente y libertad económica. Ellos hacían un comparativo de la última vez que se había accedido al tema de la cuenta del milenio, 2008-2009, y lo contrastaban con los indicadores que se obtuvieron producto del 2021 y 2022. Ahí vemos las fuentes. En ninguna de estas fuentes, Freedom House, Banco Mundial, Freedom House nuevamente, allá el Banco Mundial, UNESCO, UNICEF. En ninguna está SJ ni Transparencia Internacional. Se comparten muchas veces algunas de las encuestas y la categorización de esas, pero aquí para contextualizar a la gente e ir cerrando rápidamente. Este plan tenía 4 grandes pilares para el tema de la recuperación.
y para volver a acceder a la cuenta del milenio. Uno era la instalación de la comisión, que se establecía a través del memorándum de entendimiento. No se ha cumplido. Dos, era el tema de la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción. No se ha cumplido, ni siquiera se ha aprobado como para poderla implementar. Tres, son los exámenes periódicos a nivel internacional, tanto de la Comisión de Naciones Unidas contra la Corrupción como de la Comisión Interamericana contra la Corrupción. Exactamente. Y cuatro, mejorar los indicadores que obviamente se iban a alimentar de estos tres pasos anteriores para mejorar la inversión en la gente, mayor libertad económica, pero sobre todo gobernar con justicia, porque el gobernar con justicia nos da control de corrupción, que en la última calificación teníamos 9%, efectividad del gobierno, que teníamos 6%, el Estado de Derecho, que se ha hablado ya de manera clara y contundente, y que al final de cuentas el incumplimiento del gobierno en esos elementos trajo consigo el incumplimiento de este plan de septiembre del 2022 y que al final de cuentas por eso venimos arrastrando el no acceder a la cuenta del milenio. Y aquí con esto cierro. Recordar que tampoco es un problema que comenzó en el 2022, en enero de 2022. De esto llevamos 16 años que no accedemos a la cuenta del milenio. Es bueno resaltarlo. Obviamente hay un compromiso y ese compromiso es basado en soluciones, porque si usted va a gobernar no puede llegar con la excusa también de solamente echar la culpa. Hay que tener también crítica constructiva en función de que sabemos que hubo desastres en el pasado, pero ese trabajo tiene que ir siendo posicionado y tiene que demostrar y publicar y dar esa apertura, rendición de cuentas, transparencia a la ciudadanía hondureña de cómo se avanza en temas de gobierno. ¿Cómo no vamos a reconocer que los 12 años del Partido Nacional en el gobierno nos dejaron súper endeudados? Bueno, sí, eso es cierto. Sí, Renato. hay que reconocerlo. Hay que reconocer que nos dejaron endeudados. Hay que reconocer que este gobierno ha sido extremadamente disciplinado en cumplir sus obligaciones con los acreedores, tanto nacionales como extranjeros. No así a nivel interno en lo que actualmente significa la política fiscal de la Secretaría de pagarle. Hay una deuda flotante que supera ya los 29.000 millones, Renato, con los provedores. Ahora van con Hay una la figura deuda de 20.000 millones con los generadores de energía eléctrica. no encajables. Y hay una devolución de créditos pendientes de devolución que alcanza la cifra de 16.000 millones. Y eso tiene a las empresas postradas, puesto que esos son servicios o bienes que fueron proveídos al Estado. Yo me endeudé para poder cumplir el contrato, sin embargo a mí no me cumple el Estado y todavía no me pagan. 6.000 millones, por ejemplo, son para las empresas constructoras y han estado pagando a razón de 250 millones aproximadamente promedio por semana, que no le hacen ni cosquillas a los 6.000 millones, Renato. Y por eso muchas pequeñas y medianas empresas constructoras a las que les deben estimaciones tienen paralizadas las obras. Correcto. Solo las grandes empresas que tienen músculo financiero mantienen la actividad. Roberto Lagos, valoraciones finales. Yo le mandé a Carlos Andino un documento súper importante, tal vez se lo puede poner en imagen, porque para mí es el documento más importante que todos los años la cuenta del milenio da. No es ese, Carlos, es el último documento que le mandé. Mire, esas son las fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, ese es uno de los estudios, Vanderbilt University, ese. Ahí, y le compartí el documento a Carlos Andino, ahí está el listado de países contra el cual va a ser comparado Honduras. Esos son los 28 países. Ahí establece claramente cuál es la metodología, cuáles son las reglas del juego. Ahí también. Entonces, estamos compitiendo contra Bangladesh, Bután, Bolivia, Cabo Verde, República del Congo. Costa del Marfil. Costa de Marfil. Egipto. No. Egipto, Djibouti. Sí. Y el 7, Yo lo leo de acá. Djibouti, ya. Ghana, Honduras, India, Jordania. Líbano, Micronesia. Líbano. Marruecos, Nicaragua, Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Santo Tomé y Príncipe y las Islas Salomón. Sí. Y abajo, mire, si continúa, Sri Lanka, Tunisia, Uzbekistán, Vanuatu y Vietnam. Vanuatu, donde esta islita es donde amanece más temprano. No, aquí es donde celebran, los primeros que celebran el Año Nuevo. El Año Nuevo en Vanuatu. Adelante, Roberto, disculpa. Entonces, el documento yo ya se lo pasé a usted. Usted ahí puede ver claramente que se establecen las reglas del juego y puede ver claramente qué es lo que incluye el indicador de corrupción para que vea que no son apreciaciones personales mías, sino que son reglas del juego claras establecidas.
usted pregunta, bueno, ¿y si pasamos? Si pasamos va a ser decisión de los Estados Unidos. Sí. Qué bueno que pasemos, porque serían recursos que serían manejados por Estados Unidos, ¿verdad? Para poder desarrollar proyectos en Honduras. Pero claramente, tal como la cuenta del milenio lo establece, pone que el indicador clave es el indicador de control de la corrupción y que ese se tiene que aprobar. Por eso, yo siempre establezco, mire, estos son algunos de los indicadores que colocan. Por ejemplo, este es el informe de competitividad, ¿verdad? En control de la corrupción, todos los indicadores que esto incluyen para el control de corrupción. Entonces, claramente, y esta parte es la parte relevante, es que las reglas del juego son claras y establecidas, y por eso yo siempre en mi lenguaje soy cuidadoso. Tomo los datos del Banco Mundial, tomo los países y digo, no vamos a aprobar el control de corrupción en base a la metodología establecida en ese documento que le envié, ¿verdad? Que es la guía de países para el 2025, ¿verdad? Honduras no estaría aprobando. Entonces, son temas metodológicos, temas técnicos. Ahora le voy a hacer una pregunta y me llama poderosamente la atención que no haya nadie del gobierno y nadie responsable del plan en el tema de cuenta del milenio discutiendo con nosotros, porque pienso que hubiese sido enriquecedor. Y me da un poco de pesar porque realmente estos son los espacios en los cuales de cierta manera uno puede orientar a las autoridades con algún tipo de crítica constructiva para poder tener un mejor análisis de lo que es la cuenta del milenio. Pero no te preocupes por eso, no te preocupes por eso. La condición era que yo pidiera disculpas por algo que hice ayer aquí en base a la libertad de expresión y nunca negué el espacio al gobierno, solo que pensé que en tal momento iban a salir y por eso no están. Así que no te preocupes por eso. Por eso es que resalté hoy la libertad de información, la libertad de prensa y expresión. Miramos eso, que eso también nos lo miren allá y por eso estamos sin esa cuenta del milenio. Gracias, Roberto Lagos. Gracias, Juan Carlos, y a mi estimado don Santiago Herrera. Gracias.